Sí. Buenas noches. En primer lugar, quiero ofrecerles una disculpa de llegar un poco tarde, pero el tráfico está espantoso, ¿no? Ya casi me sentía en Culiacán con el tráfico. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, amado Padre, que derrames abundantemente tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que, dóciles a este Espíritu, pongamos nuestro mejor empeño en ser fieles, a semejanza de tu Hijo Jesucristo, a semejanza de San José, a quien hoy celebramos. Virgen Santísima, tú que también siempre fuiste fiel en todo momento a la palabra del Señor, te pedimos que nos ayudes que a partir de esta fidelidad nosotros podamos crecer como verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo y testigos del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuve un dilema en cuanto al tema. El tema de hoy, el tema 5, es muy amplio, muy denso. Entonces dije yo, pues ¿cómo le hago? Pues vamos a hacerle así, vamos a partirlo en dos, porque si no, pues sí vamos a decir cosas telegráficas y yo creo que no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Pienso que es mejor aprovechar. También quiero después comentar con quienes organizan aquí la escuela la posibilidad de... Yo venía cada 15 días. La razón era porque un martes yo tenía un compromiso con los ministros de la comunión, extraordinarios de la Sagrada Comunión, de ahí de la parroquia, pero por cuestiones ahí de organización, lo cambiaron ellos al viernes. Entonces yo ya tengo disponibles todos los martes. Entonces, de parte de ustedes, ¿quién estaría de acuerdo que fuera todos los martes para terminar más rápido? Allá también levanten su manita, pongan así allá su manita en los... ¿Ustedes también? Ok, pero creo que de todas maneras, ya que nos den el plashet, pues el padre Fito, etcétera, ¿verdad? Porque pues él es el director y aparte pues a él le toca administrarlo aquí. Bien, si es así, entonces el martes que entra, pues no tendríamos el martes santo, ¿no? Y no sé después, no sé la verdad si después el martes de Pascua muchos aprovechan para salir, ¿verdad? No sé si se interrumpirían esos dos martes, pero bueno, eso por favor consúltenlo y me lo mandan decir. Yo estaría dispuesto a venir el martes santo, no tengo de mi parte no hay, digo el martes santo no, el martes de Pascua, de primer semana de Pascua, ¿no? De ustedes, ¿alguno de ustedes tiene planes, que son muy su vida, pero tiene planes para salir después de la Semana Santa? ¿No? ¿Usted? Sí, pero el miércoles. El martes sí. Bueno, entonces también, si están de acuerdo y si se puede, nos veríamos el martes de Pascua, de la primera semana de Pascua, para ganar. ¿Mande? Pues no sé qué día sea, pero sí, el que de este martes que viene, en 8, ¿sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, pero de todas maneras, ahorita nada más está a nivel pues, un comentario. Ya le pediremos al padre Fito que él oficialmente nos diga si es posible o no. Bien, entonces, como les decía, este tema 5... La vida cristiana, don y tarea, que es un tema que a mí me gustó mucho, me apasiona mucho, lo hemos dividido en dos partes, ¿sí? Esta primera parte que vamos a ver más toda la cuestión de los sacramentos desde una perspectiva muy hermosa que es la perspectiva antropológica de los sacramentos,
que siento yo que nos ayudan mucho a entender la intención que tiene la Iglesia de esta presentación antropológica de los sacramentos para vivirlos mejor, ¿sí? Y ya, con el favor de Dios, el martes de Pascua veríamos la segunda parte de este tema, que ya es la cuestión de la moral cristiana, ¿verdad? Bien, entonces, nomás recordemos la siguiente lámina. Recordemos pues cuáles son las 4 grandes claves que maneja el Catecismo de la Iglesia Católica en toda su estructura y su contenido, ya lo vimos, nada más para recordar que es una clave trinitaria, una clave cristológica, una clave eclesiológica y una clave antropológica. Ya vimos las 3 primeras prácticamente. Saldrán en los demás temas los otros claves, porque no quiere decir que una clave desplace a la otra, sino que más bien se explican una a la otra, siempre teniendo como la unidad, como el centro de gravedad, la Santísima Trinidad. La siguiente lámina. En nuestro sumario para este tema tenemos pues la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, la liturgia de los sacramentos, la liturgia o culto cristiano, Cristo y la sacramentalidad, y la liturgia y cultura de la imagen. Muy interesante ese último punto. Y la siguiente semana, dentro de 2 semanas, veríamos la parte de la moral fundamentada en la antropología cristiana, con estos 3 temas o subtemas: la persona del cristiano en su contexto social y eclesial, los mandamientos y la vida cristiana como respuesta de amor, y tercero, el esplendor de la belleza y la libertad. Muy bien. Siguiente lámina. En primer lugar, tenemos que decir que no debemos de perder de vista que la liturgia siempre va a tener una dimensión, vamos a decir, trascendente. Recuerden que la liturgia es un misterio, y como todo misterio, siempre tiene una parte luminosa, ¿se acuerdan de eso, verdad? Que es aquello que no vemos del misterio, que nos permanece oculto porque nos trasciende nuestra capacidad de poder comprender ese misterio, y una parte luminosa, que es lo que nosotros vemos. En los sacramentos esto se ve, es muy claro, porque tenemos por un lado la acción del Espíritu Santo, que es la dimensión neumatológica, ¿sí? La acción del Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos, ¿sí? Y por otra parte, la dimensión cósmica, de cómo los sacramentos se viven en el mundo, y los sacramentos son para el mundo, ¿sí? Son signos. Ya sabemos que los sacramentos son signos e instrumentos, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Es decir, la acción de Dios que se hace actualizada, presente en nuestras vidas a través de estos sacramentos, que utilizan elementos cósmicos, es decir, de la tierra, del cosmos, pues. Pero también la dimensión cósmica, el padre Teilhard de Chardin era un padre muy interesante, como muchos jesuitas, ¿verdad?, que era un científico en primera línea, era un paleontólogo importante, era además un gran filósofo y un muy buen teólogo, es decir, era una persona muy preparada. Polímatas le dicen, ¿verdad?, esas gentes que saben mucho de todo. Bien, entonces el padre Teilhard de Chardin empezó a meter un concepto que en principio sonaba un poquito como sospechoso, pero él después demostró que ese concepto en realidad venía desde los primeros padres de la Iglesia, que es el Cristo cósmico. Es decir, ya vimos nosotros cómo Jesucristo nuestro Señor es aquel que ha sido escogido por el Padre para recapitular todo en Él, ¿verdad? Todo el universo, recapitularlo en Él para después presentarlo al Padre. En ese sentido, pues es el Cristo que se hace presente de manera
universal, que no viene solamente a salvar al hombre, sino a darle su orden, el orden que originalmente Dios tenía en su mente al universo entero. Entonces también esa es una idea un poquito de Teilhard de Chardin, que después se retoma en el Concilio Vaticano II. Entonces aquí tenemos, ¿no?, esto. La siguiente lámina. La liturgia o el culto cristiano. Aquí hay varios puntitos que es muy interesante que nosotros los tengamos muy en cuenta, que me parecen a mí que hay que verlos muy despacito. Incluso quiero verlos aquí directamente en sus apuntes porque hay elementos que no quiero que se me pasen. Dice aquí, normalmente llamamos liturgia al conjunto de las celebraciones de la iglesia. La liturgia, y después dice esto que es muy importante, la liturgia es el centro de la economía salvífica, es decir, del obrar de Dios por el que se revela y comunica su vida. No sé si a ustedes ya les había comentado que esas palabritas que a veces utilizan los teólogos de la economía salvífica, pues a veces nos complica la vida, porque nosotros tenemos la idea de economía a lo que se refiere a las finanzas, a los centavos, al dinero, ¿verdad? Bueno, aquí no se refiere, viene de la palabra oikos, que significa lo que es propio del hogar, lo que es propio de alguien, y que se puede como traducir sin ningún problema como el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, en ese plan que existe desde toda la eternidad, esa economía de Dios, esa manera de concebir las cosas de Dios para el mundo en su plan salvífico, encontramos pues que la liturgia es el centro de este plan de Dios, porque es allí donde de manera muy particular Dios se revela, es decir, se hace visible, se hace tangible en los sacramentos, pero también Dios comunica su vida, ¿sí? Aquí hay algo que me parece a mí que es muy importante que tengamos muy claro, porque a veces en esto hay confusión. Nuevamente se los digo, yo le debo mucho a la renovación carismática, mucho. Le debo mi vocación, casi nada. Pero también hay que hablar siempre con honestidad. Y aquí en Mochis se metió un poquito por allí algunas ideas protestantes que nos hicieron un poco de daño aquí, en general en todas partes donde había la renovación. Pero aquí en Mochis hizo un poco más de daño, porque pues hubo incluso personas, me tocó conocerlas, que se atrevieron incluso a suplantar la liturgia por las asambleas de oración, dándoles más valor a las asambleas de oración que a la misma Santa Misa, porque decían que en la asamblea de oración sí se sentía a Dios, mientras que en la misa no. Entonces, eso es una barbaridad, ¿sí? Yo allá en la última parroquia donde estuve, y no sé, por allá mando saludos si alguno está viendo, ¿verdad? En la última parroquia donde estuve, tuve un problema muy delicado con un señor, con un laico, que según eso, un padre muy famoso allá en Culiacán de la Renovación Carismática, un gran sacerdote, muy buen padre él, pero pues le delegó un ministerio que él sintió que era a perpetuidad, ¿sí? Él así lo asumió como a perpetuidad, de ir por las comunidades y hacer oración en los grupos. Qué bueno que los laicos tengan toda esa iniciativa y eso, pero utilizaba oraciones, aceites y cosas de esas, y que de alguna manera yo sospechaba que podía estar suplantando los sacramentos, como por ejemplo el sacramento de la unción de los enfermos con el aceitito. Yo se los quiero decir con toda honestidad. Yo no estoy de acuerdo con el aceitito de San Charbel, porque puede que algunas personas lo estén
sustituyendo, no con mala intención, pero lo estén sustituyendo por el óleo del sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos vamos por lo que es demasiado sensible y no nos damos cuenta del valor que tiene un sacramento. Todos los sacramentales, eso ya lo dijimos una vez, para que tengan valor de sacramentales, de alguna manera deben de estar unidos a los sacramentos. Cuando un sacramental se separa de los sacramentos, entonces aquello se convierte en un amuleto. Las mismas cuentas del rosario pueden convertirse para muchos en un amuleto de la buena suerte. El traer una medalla de San Benito puede convertirse en un amuleto para que me proteja de esto y que el otro, y esto y lo otro. No es que no lo pueden hacer, pero, por ejemplo, en las cuentas del rosario, ¿verdad?, que es muy importante que todo el mundo tengamos siempre nuestro rosario, siempre lo tengamos con nosotros, pero no como un amuleto de la buena suerte. Esto es un martillo, es un serrucho, es un desarmador, es una herramienta que me permite a mí llevar las cuentas cuando estoy rezando el rosario. Esto no es el rosario, estas son las cuentas del rosario, ¿sí? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta, por favor, ¿sí? Porque, y pueden preguntar, ¿está mal entonces traerlo colgado del cuello? Pues no que esté mal, pero si lo traes ahí precisamente para que no se te olvide quitártelo y rezarlo, pues está bien, ¿verdad? Así como el carpintero trae un lápiz aquí, ¿verdad? Yo nunca he visto un carpintero que traiga un serrucho aquí colgado, pero bueno. No lo he visto hasta ahorita, pero sí he visto que traen un lápiz, pues lo traen aquí porque pues de repente están haciendo allí cuentas o dibujos o presupuestos o lo que sea, ¿no? Pero les digo esto para que podamos nosotros entender el orden de las cosas, porque podemos equivocarnos. Entonces les decía que es importante que nosotros entonces tengamos en cuenta que de donde surge la bendición y la gracia de Dios, donde Dios se hace presente hoy por hoy en el mundo, donde Jesucristo nuestro Señor actualiza todas las bendiciones que nos atrajo con el misterio pascual que estamos a punto de celebrar, es en los sacramentos. Y por lo tanto, ¿verdad?, nunca podrán sustituir. Para terminar nada más la historia de este señor que ponía aceititos e imponía las manos, que de entrada no es que esté mal, sino cuando se separa, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra separar de otra manera? Secta, cuando se hacen sectas, ¿sí? A mí algo no me gustaba, y le dije, Señor, ¿sabe qué? Haga la oración y todo, pero no ponga aceites, no imponga manos, por favor, porque yo lo viví mucho eso ya. Y en una ocasión, andaba yo por la calle, ya saben cuál es mi personaje, y me encontré a doña Chonita, ¿verdad? Y le dije, oiga, doña Chonita, ya no la he visto en misa porque dice, ya no ocupo. ¿Y eso por qué? Pues porque voy con las oraciones de don Chonito, ¿verdad? Y ahí con eso es suficiente. Dije, ya, entonces sí tenía razón yo, ¿verdad? Entonces ya les dije a las personas que estaban yendo con este señor, ¿saben qué? Tengan cuidado, no pierdan el piso. Ustedes son católicos y como católicos, nosotros los católicos creemos que los sacramentos fueron instituidos por el mismo Jesucristo para que a través de ellos Él hiciera presente su obra de salvación. A través de ellos nos llegara la gracia sacramental, la gracia de Dios. No perdamos eso de vista, por favor. Bien, entonces, dicho esto, vemos aquí que es el modo más importante en que llega la salvación de Dios a partir del misterio de Cristo. ¿Quiere decir que no nos llega la salvación a través de otros medios? Sí, claro que sí, ya dijimos. Quien reza el rosario
Es un medio muy importante y muy recomendable para atraer la gracia de Dios. Quien reza el Ángelus o quien tiene alguna devoción, no sé, alguna devoción de las que son aprobadas por la Iglesia Católica, ayudan, pero no sustituyen, ¿sí? Hoy, por ejemplo, conmigo fue un señor muy, muy confundido. El señor, conmigo llega gente muy confundida. Y entonces él quería que le bendijera. De verdad, me llevó un garrafón de agua para que se la exorcizara. Y ya platicando con él, pues me di cuenta que tenía un desorden en su vida espiritual. Le dije, no. Primero hay que empezar porque usted se acerque a la misa, venga a misa los domingos. ¿Está casado por la iglesia? ¿Está casado? Pues sí. ¿Está casado por la iglesia? Pues no. ¿Por qué? Pues no me parece tan importante. Ok, ya le expliqué un poquito. Le dije, es que usted no viven en gracia, por eso pues puede atraer el mal, y ya le expliqué. Y pues, vaya, a veces nosotros le damos un valor mágico a las cosas sagradas, como el agua bendita, y no tienen un valor mágico, tienen un valor de gracia. Dios actúa por gracia, no por magia, ¿sí? O sea, no porque yo traiga, una medalla de San Benito, ya con eso me voy a proteger si no procuro estar en gracia. La misma bendición de la medalla de San Benito, la bendición de exorcismo, lo dice muy claramente. Si ustedes escuchan bien cuando lleven una medalla para que se las exorcicen, van a escuchar ahí que, ¿verdad?, que de alguna manera está diciendo que se comprometen a vivir en la gracia de Dios. Bien. Que entonces, de manera más importante, ¿sí? De la manera más importante es a través de los sacramentos. Segundo, es fuente de oración y de vida divina para la iglesia y para cada cristiano. Fíjense que una de las cosas que he visto yo aquí en los mochis, que he visto, es que mucha gente con mucha frecuencia se confiesa de que dicen, padre, no fui a misa el domingo. A ver, ¿por qué no fue a misa? Estaba enferma. Bueno, que mismo que le fuera arrastrando, está enferma, entonces no hay ningún pecado. Dios no nos obliga a lo imposible, no hay ningún pecado. Acuérdense que para que haya pecado se necesita materia de pecado, conciencia de pecado y deliberación, es decir, deseo de pecar, ¿sí? Si usted no quería ir a misa, no, sí quería ir a misa, entonces no tiene nada que confesar. No hay nada, no hay ningún pecado. Es más, no le doy la solución porque a menos que tenga otros pecados, ¿verdad? Porque no cometió ningún pecado. Es que no fui a misa porque tuve que cuidar a mi viejito. Oiga, yo estaría pensando que usted cometió un pecado si lo hubiera dejado abandonado, si no tenía nadie más que lo cuidara. O cosas por el estilo, cuando son así, que de veras cosas urgentes. Bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? La manera ordinaria y más importante para darle culto a Dios el domingo, cosa que todos debemos de hacer, porque así lo dicen los mandamientos, sí, es obligatorio darle culto a Dios el domingo, es ir a misa. Pero si no puedo ir a misa, yo por eso recomiendo, tengan sus misales. Vamos a suponer que a ustedes les sale un viaje que no lo pueden ustedes, tienen que salir, tienen que ir a ese viaje porque, por lo que sea, ¿sí? Entonces, ok, ya sea en el lugar donde estén, que a lo mejor no hay templo, o durante el trayecto, pues van siguiendo ahí lo de la misa, ¿verdad? Que en los misales viene ahí la misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le piden perdón a Dios por sus pecados, etcétera, etcétera, le dan gloria al Señor, todo lo que dice ahí la misa. Leen las lecturas con devoción, reflexionan en ellas, hacen oración, la oración de los fieles, y pues ya, nomás no van a imponerle manos ahí a un virote y le van a imponer las manos,
Eso sí que no. Pero pueden hacer una liturgia de la palabra y con eso ustedes tengan seguro que le están que están glorificando al Señor, que le están dando el culto a Él debido, ¿sí? El culto que se le debe al Señor, porque ese es el modo como lo pueden hacer, ¿sí? Es el modo como en ese momento lo pueden hacer y ustedes pueden estar con la conciencia tranquila, siempre que lo hayan hecho con devoción. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, pero ciertamente, iba a esto, es fuente de oración y también es escuela de oración, porque en la misa nosotros vemos todos los diferentes modos de hacer oración, desde la invocación de la Santísima Trinidad, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el pedirle al Señor, pues primero reconocer nuestros pecados, pedirle al Señor perdón y que tenga piedad por nuestros pecados, de glorificarlo, de orar con la palabra en la escucha atenta y que le respondemos con el salmo, desde el ofrecer nuestras vidas en el altar cuando se ofrecen las ofrendas eucarísticas, vaya, etcétera. Es toda una escuela de oración, la Santa Misa y los sacramentos en general, ¿sí? Es fuente de oración y de vida divina, porque de allí brota, de los sacramentos brotan, de manera especial de la Eucaristía, pues la vida de Dios, la vida que Él nos trae. Por eso cuando las personas dicen, no, yo no tengo necesidad de ir a misa porque pues soy bien buena gente y pues además Dios donde quiera está, etcétera, etcétera. No saben lo que dicen. Porque no hay nada que sustituya a la misa. Absolutamente nada. ¿Sí? La misa más sencilla del mundo tiene un valor infinito, porque es infinito el que se ofrece, que es Cristo. Por eso tiene un valor infinito. ¿Sí? Esa es la razón. O sea, se ofrece Cristo en el altar por nosotros y por nuestra salvación. Él que es divino, ¿verdad? Al ser el divino, pues entonces el valor de aquello es divino. Y lo que es divino es infinito. Es decir, no hay manera de agotar las gracias que el Señor nos ofrece en la Eucaristía y en todos los sacramentos. También en la liturgia actúa Dios uno y trino. Ya lo hemos dicho, pues como allí es. Fíjense bien, la oración, la misa es una oración. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una oración. Y es una oración, ¿quién dirige esa oración? Jesucristo. Jesucristo, cabeza y cuerpo, ¿verdad? En la figura del presbítero y en la figura del pueblo está el Cristo completo, cabeza y cuerpo, que es una oración dirigida al Padre, pero que quien obra con poder es el Espíritu Santo. Está la Santísima Trinidad. Y aquí quiero hablar de algo que a veces se nos pasa de largo, que es muy importante, la palabra epíclesis, que ya la mencionamos, ¿sí? La palabra epíclesis, que quiere decir invocar sobre. Eso quiere decir la palabra epíclesis, decir sobre, ¿sí? Es decir, cuando se hace una invocación sobre, y aquí en la misa se hace una doble epíclesis. Una primera epíclesis es cuando el sacerdote impone sus manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo para que descienda y con su poder, y solamente con su poder, transforme las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la epíclesis, es la invocación que el sacerdote junto con la asamblea hace para que aquello suceda. Pero después también hay otra epíclesis que a veces pasa desapercibida, que es la que se hace sobre el pueblo, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos congregue en la unidad.
que nos unifique, Él es el que tiene el poder de unificarnos, de hacer de nosotros un solo corazón. Es el Espíritu Santo. Entonces, esa invocación, esa epíclesis, es también muy importante, porque recuerden qué significa la palabra iglesia. ¿Qué significa? Asamblea o congregación, asamblea de los convocados. Eso significa la palabra iglesia. Es la asamblea de los que fueron llamados, ¿sí? Fueron llamados por el Espíritu Santo y ya una vez reunidos, Él nos da el don de la unidad. Eso es lo que es la iglesia, ¿sí? Es la asamblea, los que nos reunimos porque fuimos convocados, ¿sí? Porque fuimos convocados por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso significa la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces tenemos allí que el Espíritu, la Santísima Trinidad está allí, pero a todo lo que da en la misa. Por eso, yo insisto tanto y a veces hasta me veo fastidioso y sangrón cuando le digo a la gente ese primer amén, importantísimo, porque estamos nosotros ya queriendo ponernos en sintonía de estar en comunión con la Santísima Trinidad, que eso es la misa. Por eso cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está invocando la presencia de Dios Santísimo, uno y trino, y la gente con toda su fe, que debe salir desde lo más profundo de las entrañas, desde lo hondo a ti grito Señor, recuerden lo que dice el Salmo, dice amén. Pero fíjense, ustedes cuando la próxima misa que vayan, se van a dar cuenta que es el amén más pálido, descolorido, desabrido de todos los amenes que hay en el mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Algunos ni siquiera abren los labios. Nada, ¿verdad? Espero que en la mente al menos digan amén. Pero es un amén que tiene, en primer lugar, pues esa función de hacer activa nuestra fe. De decir, claro que quiero que la Santísima Trinidad, quiero que el Padre se haga presente con todas sus bendiciones, quiero unirme a Jesús para adorar al Padre y quiero que el Espíritu Santo actúe con poder en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí. Pero también tiene una función de testimonio, porque cuando toda la asamblea dice amén con voz fuerte, entonces unos a otros nos animamos en la fe. Nos animamos en la fe. Y igual en todas las oraciones, ¿verdad? En todas las oraciones la respuesta debe de ser que de veras se sienta que está la fe de cada uno de nosotros bien activa. Que esté bien activa, bien consciente. Que allí esté presente la fe del pueblo. Y que en ese estar todos participando con todo nuestro corazón, con toda nuestra energía, con todas nuestras ganas, al oírnos unos a otros, nos motivemos. Esta asamblea está viva, ¿sí? No es una asamblea de zombies que son los muertos vivientes, ¿verdad? ¿Sí? A veces parece una asamblea de zombies, ¿sí? Están ahí como, ¿verdad? A veces yo creo que se mueve más el muerto que está en la caja que lo que... Bueno. Uy, esta risa. Ok. Además, participamos del culto de los santos que están en el cielo. Miren, yo no sé si ustedes vieron esa película de caricaturas, de dibujos animados, sobre la misa, no me acuerdo cómo se llama. No, una que sí. El Gran Milagro. El Gran Milagro, ¿verdad? Y ahí, en el momento de consagración, que están los ángeles y que están los santos y todo eso,
Pues es ahí, pues el autor quería como ilustrar que cuando está la misa, nos unimos a la corte celestial, al culto que constantemente le están dando los ángeles y los santos a Dios, ¿sí? No es que así tal cual estén ahí, sino que nos unimos a esa asamblea cultural que es eterna, ¿sí? Nos unimos a esa misa eterna, si le podemos decir así, ¿verdad? A esa glorificación de Dios que están constantemente haciendo. Entonces nos unimos a ellos, participamos del culto de los santos que están en el cielo. Y esta última expresión la acuñó el Concilio Vaticano II, que la liturgia es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia, particularmente la Santa Misa, ¿sí? Es fuente, ya dijimos en otra lección, porque de ahí surge todo. Y a mí me gusta verlo así, que cuando yo estoy en misa, me estoy nutriendo de Dios. Dios me está nutriendo, me está bendiciendo, me está iluminando, me está sanando, me está purificando, me está fortaleciendo, me está animando, me está llenando de esperanza, me está llenando de caridad. Me estoy llenando de Dios en ese momento. De tal manera que cuando yo salgo de misa, voy lleno de Dios, para que en mi diario vivir yo eche mano de todas esas bendiciones que a veces no nos damos cuenta. No somos lo suficientemente conscientes de todas las bendiciones que el Señor nos otorgó solamente porque nos quiere mucho, no por mérito propio, sino porque nos quiere mucho. Él nos otorgó en la misa, por eso es fuente. Vamos como a una fuente donde abrevamos para que se sacie nuestra sed y se nutra nuestro corazón, ¿sí? Ahí vamos y nos nutrimos de esa fuente, ¿sí? Para ir llenos de Dios a la vida, al trajín de todos los días, ¿sí? Si fuéramos un poquito más conscientes de eso, diríamos en esos momentos así que de repente nos agarra la angustia o la depre o lo que sea, es que yo traigo a Dios en mi vida, lo recibí en la misa, ¿sí? Especialmente la misa dominical. Si alguien tiene la devoción y el tiempo, la oportunidad de ir a misa diaria, pues qué bueno, lo felicito y es muy buena devoción. Pero la misa dominical tiene la fuerza, el poder para que nos nutra. Y eso nos debe durar durante toda la semana, ¿sí? Pero también es cumbre o culmen en el doble sentido, porque yo llego a la misa con toda mi vida, con todo lo que aconteció durante la semana, de cosas buenas, cosas malas, de cosas buenas que hice, cosas buenas que me sucedieron, cosas malas que hice, cosas malas que me sucedieron, la vida como es, y voy y la ofrezco. Por eso es tan importante que estemos muy atentos al momento de las ofrendas, porque allí tenemos que aprender, ser muy conscientes a depositar, ahí te encargo, Señor. No nomás ese problema en particular, toda mi vida. Ahí te pongo toda mi vida, todos mis afanes, todos mis proyectos, todo lo que me sucedió en la semana, ahí te lo pongo. Esto que no me salió bien, te lo ofrezco, Señor. Esto que me salió bien, te doy gracias, Señor. Esto que ha venido sucediendo en mi vida, ahí lo pongo, Señor. Entonces se convierte, porque el culto no solamente se da en la misa se intensifica, en los sacramentos se intensifica, pero el culto del cristiano es todos los días de su vida, como lo vamos a ver más adelante. Nosotros, en todo momento, como dice San Pablo, ¿verdad?, que nuestros cuerpos sean culto agradable a Dios.
culto agradable a Dios. Aquel que se deja santificar por el Señor, sus obras también santifican, sus acciones santifican. Todo lo que hace el cristiano que está obrando de buena fe, que está obrando, que se está dejando guiar por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, todo eso redunda en bendición. Se convierten ustedes como en baterías, si me permiten decir así, que están llenas de la energía de Dios. No estoy hablando yo en el término de New Age ni nada de eso, ¿no? Sino la energía como gracia, y que esa ustedes la reparten. Entonces tengan ustedes la confianza de que si ustedes fueron a misa, vivieron la Santa Misa con mucho amor, y que está algún hijo de ustedes con una preocupación, un problema, que dijo, ven, ¿verdad? Y abrácenlo, oren por él y tengan confianza de que le van a comunicar la gracia de Dios, porque ustedes la recibieron, ¿sí? Entonces hay que tener esa confianza, ¿sí? Y hay que saber darle a Dios, entregarle a Dios todo lo que somos. Por eso la misa tiene que ser en primer lugar una acción de ofrenda, más que de petición. Porque si bien es cierto que tenemos necesidad de pedirle a Dios, es más importante saber ofrecerle a Dios y darle gracias. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Acción de gracias, ¿verdad? Buena gracia significa tal cual, Eucaristía. Significa que yo doy gracias. En la misa yo doy gracias a Dios, ¿sí? En la celebración eucarística, por la vida. A veces hay personas que dicen que le dan gracias porque le atropellaron a su niño. Bueno, a lo mejor no tanto así, ¿verdad? No sé. Pero sí decir, bueno, Señor, tú permitiste esto, ayúdame a entenderlo, al menos, ¿verdad? Ayúdame a entenderlo. Yo no le daría gracias a Dios por eso, la verdad, porque pues no creo que sea para así. Gracias, Señor, porque no tengo trabajo. No, ¿verdad? Te pido, Señor, que me ayudes a encontrar trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Porque imagínense que ustedes digan, gracias, Señor, porque no tengo trabajo, y que sus hijos se le queden mirando y dicen, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Bueno, ok. Okay. La siguiente lámina, por favor. La importancia de la formación litúrgica. Bueno, nada más una cosa que se me pasó, que es importante. Bueno, sí, aquí. A mí me gusta, hay varias maneras de terminar la misa. Hay varias maneras. A mí, mi preferida es decir, celebrar al Señor nos fortalece. Si nosotros tuviéramos esa conciencia de que el Señor, al celebrarlo en la Santa Misa, nos llena de su fortaleza. A mí me gusta mucho decir eso. Celebrar al Señor nos fortalece. Porque esa es la pura verdad. El Señor nos fortalece. Y por lo tanto nosotros necesitamos ser conscientes de lo que está ahí pasando en la misa. Pero ¿cómo vamos a ser conscientes si no conocemos los significados de la liturgia? Por eso urge que tengamos más formación litúrgica en nuestras comunidades. El viernes tuvimos una reunión con los ministros de la Eucaristía y de la Sagrada Comunión, y ¿saben qué hicimos? Un libro que yo les recomiendo mucho, búsquenlo, pídanlo ahí en Didec, ¿verdad? Que se llama Vivir el Misterio Pascual, del Padre Carlos Junco, ¿sí? Del Padre Carlos Junco, un libro maravilloso, realmente maravilloso, porque primero nos pone lo que es la Pascua judía, que nos ayuda mucho a entender, porque a partir de la Pascua judía es que nosotros vivimos nuestra Pascua. En la medida que nosotros entendamos lo que sucedió en la Pascua judía y cómo la celebran ellos,
vamos a entender muchas cosas de nuestra Pascua, de la Pascua misma de Cristo. Explica muy bonito la Pascua de Cristo y después nuestra propia Pascua. Que nosotros somos pascuales, que los cristianos somos pascuales desde nuestro bautismo, porque la Pascua es morir al pecado y nacer para Dios, ¿verdad? Bautizar significa sumergir, ¿verdad? Sumergir, donde se muere el hombre viejo y nace el hombre en Cristo. Desde ahí somos pascuales. Estamos bien como metidos en el misterio pascual desde nuestro bautismo. Y todas nuestras acciones siempre van a estar unidas al misterio pascual. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestra liturgia. Ese libro les puede ayudar mucho a entender lo que es el misterio pascual. Porque ya después que explica todo esto, va explicando lo que es el Jueves Santo, lo que es el Viernes Santo, lo que es el Sábado Santo, que a veces ni lo pelamos el Sábado Santo. Todavía le decimos Sábado de Gloria a algunos, ¿verdad? Que no es Sábado de Gloria, es Sábado Santo, ¿sí? Y a veces no entendemos la importancia cultural que tiene el silencio del sepulcro y cómo celebrar el silencio del sepulcro para prepararnos a la celebración de la resurrección de nuestro Señor en la vigilia pascual o en el domingo de resurrección, o en ambos, ¿sí? Que es un todo, es un uno, es un único, vamos a decir, evento, el evento de la Pascua, que lo vivimos en diferentes momentos, pero es un solo evento, ¿sí? Por eso insiste mucho nuestro anterior obispo, a este no lo he escuchado mucho, ¿verdad? Así que no sé decir, pero a nuestro anterior obispo insistía mucho, tengan cuidado de no ser cristianos de Viernes Santo, porque a veces nos quedamos demasiado atrapados en el Viernes Santo y no celebramos la resurrección. Fíjense, esto es algo que yo le aprendí a don Jonás. ¿Cuántos días tiene la Cuaresma? 40, ¿verdad? 40 días. ¿Cuántos días tiene la Pascua? 50. ¿Y por qué no la celebramos? Los 50 días es para que estuviéramos celebrándola con ganas. Y así como hacemos retiros cuaresmales, tendríamos que hacer retiros pascuales llenos de fiesta, llenos de alegría, llenos de colorido. Las iglesias deberían estar llenas de flores, llenas de signos de alegría. Es muy bonita, por ejemplo, cuando ponen la cruz, ¿cómo le llaman? Florida, ¿verdad? Que significa eso, ¿verdad? La cruz glorificada de Cristo. Bien, entonces, todo es importante. Cada uno de los momentos celebrativos de la Pascua son importantes, pero todos. Que culminemos con lo que es la realidad. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo porque esa imagen nos recuerda el amor de Dios por nosotros, el amor de un Padre que entregó a su Hijo para salvarnos, tanto amó Dios al mundo, ¿se recuerdan? El amor de Cristo que dijo que Él da la vida por sus amigos, el amor del Espíritu Santo que le da la fuerza para que Él se entregue por nosotros. Eso nos recuerda a la cruz, pero Cristo no está en la cruz, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, ¿sí? Y a veces nosotros nos quedamos atrapados y a veces da la impresión de que celebramos a un Dios que está muerto. ¿Se acuerdan lo que decía Friedrich Nietzsche, que se burlaba de nosotros los cristianos a principios del siglo XX, que decía, basta con ir a una liturgia de los cristianos? Se refería un poco a los protestantes de su época, ¿no? Pero de todas maneras, basta con ir a una liturgia de los cristianos para poder afirmar que su Dios está muerto. Porque a veces daría la impresión de que estamos celebrando a un Dios muerto y no a un Dios vivo. Porque no se nota a veces, ¿verdad? A veces no se nota. A veces ni en el sacerdote se nota que esté gozando de la celebración del misterio pascual en la Santa Misa, por ejemplo.
o en la vida, en su propia vida. E igual, en muchos de nosotros, ¿verdad?, parecería como si Cristo se hubiese quedado colgado en la cruz y no hubiese resucitado. Yo los quiero invitar a que ahora que vengan ya los días de la Pascua, escuchen bien los prefacios, porque los prefacios siempre nos van a decir en estos días llenos de gozo. ¿Será así? ¿Será cierto? Y eso habla mucho de si nuestra fe está operante o no. Bien, entonces en la Eucaristía se actualiza el misterio pascual, es decir, el conjunto de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se consuman en Pentecostés y que concentran la entrega de toda su vida. Por el misterio pascual nos viene la salvación de manera especial. Es decir, esa palabra que yo les he dicho, la palabra actualizar es muy importante en los sacramentos, porque lo que sucedió históricamente en aquellos días de la pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucedió en aquellos días lo actualizamos haciéndolo memorial en la liturgia, de tal manera que allí se está haciendo presente la acción poderosa de Dios. Y eso necesitamos creerlo, sinceramente. Que cuando vamos a misa experimentemos especialmente esa presencia viva del Señor que viene a salvarnos, que viene con todo lo que significa la palabra salvación. Y bueno, respecto de la importancia de la formación bíblica, miren mi cupo ahí, todo el montón de cosas que necesitamos aprender, ¿sí? Ahí se los mandé yo esto, ¿no? Todas las cosas que tendríamos que aprender, desde el significado de los ritos, las palabras, los gestos, todo. Nuevamente don Jonás decía, padres, cuiden lo que está en el presbiterio, porque el presbiterio habla, ¿verdad? O sea, si ahí en el presbiterio tenemos que unas sillas por acá un jarrón todo viejo y por acá no sé qué cuántas cosas, pues eso es lo que la gente está contemplando. Por ejemplo, en la mesa del altar, ¿verdad? A veces parece como esta, una mesa de escritorio, donde tenemos ahí un montón de cosas cuando no debería haber más que las ofrendas eucarísticas. Nada más, ¿sí? Nada más. A veces pues tenemos necesidad de poner un micrófono o lo que sea, pero ya una vez que no se ocupe algo, debe retirarse. Por ejemplo, los ministros o los monaguillos, ya no se ocupa el misal, llévatelo. Ya no se ocupa la vinajera, llévatela. O sea, que el altar esté de tal manera despejado que se concentre todo en lo que es el centro de la misa, que es Cristo que está allí, ¿sí? Y igual, o sea, que la sede, donde quiera que esté, sea digna, que el ambón sea digno. Cuando yo recién llegué allá al Santo Niño de la Salud en Culiacán, entré y dos cosas me llamaron la atención, ya una ya se las dije. Una me llamó la atención de que había un montón de botellas de agua ahí. Dije, pues la gente, ¿qué le darán de tomar agua? ¿Tiene mucha sed o qué? Dije, no, era agua bendita para echarles a todo mundo. Dije, bueno, que esta gente no se baña o qué, ¿verdad? Y le daban más valor al agua bendita que a la misa. Todo el mundo esperaba que se acabara la misa para que le echaran agua bendita, pero a morir, pues imagínense, ¿no? La cantidad de botellas. Y otra era que el presbiterio estaba así, con un montón de sillas, todos los ministros empericados ahí. Todos ahí, y decía, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Ajá, parece baile de rancho esto, digo, entonces a ver que lo sacan a bailar. O sea, el presbiterio habla, ¿verdad? Toda esa área celebrativa está dando mensajes, ¿sí? Y por ejemplo que en Cuaresma llenamos de flores. ¿Por qué? Si eso es tiempo de austeridad. Por ejemplo, ahí en el santuario pues ponen unas palmitas, está bien, esas palmitas secas, así, hablan un poco de la austeridad de la Cuaresma, me parece bien, me parece adecuado, ¿sí?
Y resulta que en la Pascua no hay ni una florecita, ¿verdad? Ni una florecita, de esas como llama de nube, siquiera que hubiera un poquito de nube. Nada. En la Pascua. O sea, estamos mal con los signos, ¿verdad? O estamos cantando en plena Pascua, ¿verdad? Algún canto propio de la Cuaresma, y en Cuaresma estamos cantando un propio, como ayer, una boda con un saxofonista que ya me habían dicho a mí que hacía esas cosas, que se puso a cantar el Aleluya de Bob Dylan. Ese señor no sabe ni la voz por la redonda, le canta Cohen, no me acuerdo cómo se llama. Ni siquiera es un aleluya, es otra cosa. Si oyen bien la letra, tradúzcanla y verán que no tiene nada que ver con la fe. Pero ahí estaba la cancioncita que ponen en Shrek, no sé dónde la ponen, ¿verdad? Esa. No puede ser, ¿verdad? Yo estaba pensando en el burro de Shrek en ese momento. La siguiente lámina. Este me parece muy hermoso. Ya lo dijimos, nada más lo reforzamos. En la misa se da todo ese acontecimiento en un solo momento. Desde que Cristo es prendido, que lo llevan primero pues allá ¿cómo se llama? Ayúdenme. Que lo llevan primero pues a la corte de los sacerdotes, ¿no? Y después lo llevan a la corte romana con Poncio Pilatos, y toda la tortura que le hicieron, etcétera, todo el camino de la cruz, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión hasta Pentecostés, todo sucede en la misa. Todo se actualiza, todo el misterio pascual allí se hace presente. Pero fíjense bien, porque aquí hay una palabra que nos puede, ya lo dije, pero lo repito, porque a veces hay palabras que por el uso nos vamos con la finta. Se hace una representación, pero no como hoy entendemos representación como si fuera una representación teatral, no, sino que se vuelve a ser presente. Representar, se vuelve a ser presente la acción salvífica de Dios en la Santa Misa. Eso es lo que sucede en el misterio pascual. Si quieren descansamos un momentito, a las 8:10 nos regresamos, ¿sale?
La siguiente lámina, por favor. Si bien es cierto que la celebración eucarística es el centro de toda la vida sacramentaria y de toda la vida de la Iglesia, recuerden lo que San Juan Pablo II escribió en un documento que yo les recomiendo mucho, que la Iglesia vive de la Eucaristía, un documento muy bonito, ¿sí?, donde nos enseña eso. Y ahí cuenta una anécdota, entre otras, de unos africanos que los querían obligar a esos africanos a abandonar su fe católica, su fe cristiana, y a no celebrar la misa. Y entonces ellos expresaron, sin el domingo no podemos. Bueno, lo ponen ahí en latín el Papa, ¿no? Sin el domingo no podemos. Y eso qué interesante, ¿no? Ellos prefirieron morir, entregar su vida por Cristo, a que los hicieran renegar de la celebración eucarística. Porque ellos decían, no podemos sin el domingo, es decir, sin la celebración del domingo, de la Eucaristía dominical. ¿Cómo se llama el libro, padre? Perdón. El escrito del Papa se llama La Iglesia vive de la Eucaristía, ¿verdad? De San Juan Pablo II, es uno de sus... Ah, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, se lo van a mandar al grupo. Muchas gracias, Luis. Para que ahí lo lean bien, ¿verdad? Va a ser su lectura ahora de Semana Santa, ¿sí? Porque está hermosísimo. El Papa San Juan Pablo II es polaco. Y como buen polaco, así escribe, en espiral. Entonces, a algunos nos marea esa manera de escribir del Papa, porque toma un argumento, le da vuelta y da otra, sube un nivel, le da vuelta, da otro nivel, y entonces a veces como que el Papa Benedicto XVI como era profesor, era más lineal, ¿sí? O sea, uno puede leerlo de pe a pa y eso. El Papa San Juan Pablo II era más de así, de espiral, ¿no? Pero se puede entender si le hacemos el esfuerzo. Bien, estamos pues que los demás sacramentos también son eficaces. Y aquí hay una explicación de lo que es eficaz que me gustó mucho. Nos dan realmente una gracia que salva y santifica. Otra vez, nos dan realmente, no es un simbolismo, no es como si fuera, porque alguna vez por ahí alguien dijo, los sacramentos es como si Dios actuara, pero es nada más como si fuera una acción pedagógica, así como cuando ponemos ejemplos. No. Lo que se dice en los sacramentos está sucediendo realmente. Está sucediendo realmente. Ahí el Señor está actuando con poder. De tal manera que, por ejemplo, yo voy a darle la unción de los enfermos a una persona que está enferma, la acción de Dios es eficaz. Y de tal manera, a mí me ha tocado verlo, me pasó a mí, ¿verdad? Que por el sacramento de la unción, yo no me morí. Me pude haber muerto, pero Dios quiso que a través del sacramento de la unción yo salvara la vida. Y me ha tocado ver en muchos casos cómo el Señor actúa. Y alguien puede decir, qué Dios tan de preferencias, ¿verdad? Porque a unos sí y a otros no. Pues póngalo en el buzón de las quejas. Yo no sé por qué. Pero así es. Lo que sí es completamente falso, y eso, mochis, cambien en eso por el amor de Dios. El 90%, si no es que más, de las veces que me han llamado aquí, en este año, 2 meses que tengo, para ir a ver a un enfermo, es cuando ya está casi boqueando. Por favor, no hagan eso. Llamen al sacerdote cuando aquella persona todavía está consciente. Acabo de ir con un señor
enfermito, pero bien consciente el Señor. Contento el Señor de que nuestro Señor lo haya visitado. Y le dije, usted quedó más blindado que una camioneta de narco, le dije. ¿Verdad? Que lo confesé, le di la unción y le di la comunión. 3 sacramentos, ¿verdad? Un combo. Entonces quedó, ¿verdad? Y el Señor estaba pletórico. Pero ya cuando una persona está toda así, bien enferma, ni cuenta se da, ¿verdad? Le pedimos a Dios que tenga misericordia, pero no se dio tiempo a aquella persona, no le dieron tiempo. Decía un oncólogo, el oncólogo de mi padre, ya se los conté, que el cáncer no es tan malo como parece, porque si la persona llega a morir, le da tiempo de arreglar sus asuntos. Un accidente automovilístico como los que han pasado desgraciadamente con José Ríos o acá uno tras otro, terribles, que no hay oportunidad de nada de esas personas, ¿sí? Y no hay, porque, o sea, yo ya he estado en accidentes automovilísticos y en este momento uno no, el cerebro está pensando en salvarse, no está pensando en salvar la vida. Así es como actúa nuestro cerebro. No van a decir, ay Señor, no nos acordamos, se lo digo sinceramente. Por eso es mejor siempre estar en gracia, porque uno no sabe. Pero bueno, entonces les decía, respecto de los sacramentos, la unción de los enfermos actúa con eficacia. En primer lugar, le da la salud espiritual al enfermo. Y dice ahí la carta de Santiago, y si el Señor quiere también le da la salud física. Pero hay que creerlo eso. Y por lo tanto hay que invitar al sacerdote cuando la persona está con oportunidad de recibirlo con conciencia. Es que se va a asustar y se va a morir. Se va a morir cuando se tenga que morir. Punto. Y todos nos vamos a morir. Te lo juro por Dios santo. ¿Sí? ¿Sí me crees? ¿Sí me crees? Ah, bueno. Es que es lo único que puedo decir por Dios santo. Es lo único. Lo demás no sé nada. Nada. ¿Verdad? También sé otra cosa. Sé de que no me voy a morir. No me voy a morir de parto. Ya. No, de eso no me voy a morir. Pero bueno, entonces, volviendo aquí, igual cualquier sacramento que ustedes tomen, está la acción de Dios poderosa allí, eficaz. Como dice aquí, les vuelvo a leer, dice, son eficaces, dice, nos dan realmente una gracia que salva y santifica. Que salva y santifica. Y como la palabra salvación no se refiere solamente a la salvación eterna, es decir, la que sucede en el último día, o en el juicio, sino la salvación es aquella que actúa desde el momento en que yo acepto a Cristo en mi vida como mi Salvador. Por lo tanto, también esa salvación se traduce en sanación, se traduce en liberación, se traduce en fortaleza, se traduce en esperanza, se traduce en ganas de vivir. Todo eso hacen los sacramentos cuando nosotros los recibimos con fe. A mí me encantaba preparar niños ya grandes que no se habían bautizado, porque lo hacíamos con muchas ganas. Tenía yo todo un equipo de personas para preparar niños, y a veces en la vigilia pascual los bautizábamos, les dábamos los 3 sacramentos de iniciación. Pero me encantaba cómo ellos iban viviendo cada uno de los momentos, porque son diferentes etapas que se va viviendo cuando los catecúmenos, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, cuando los signábamos, porque hay un momento de asignación para los catecúmenos, que se hace un signo en la frente, en el pecho, en la espalda, en las manos, en los ojos, en la boca, y los niños lloraban de emoción, porque estaban experimentando la presencia viva de Dios. Y cuando ya en el momento del bautismo, era un momento tan emocionante, tan fuerte, cuando ellos sabían que en la confirmación que iban a recibir al Espíritu Santo,
que iban a recibir en la comunión por primera vez a Cristo vivo. Era una cosa de veras bellísima, bellísima. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? No nos damos cuenta de lo que realmente sucede. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra de la renovación carismática? ¿Por qué se llama renovación? Porque originalmente la intención era esa, que las personas renovaran su bautismo, renovaran su confirmación, renovaran su encuentro eucarístico. De hecho, en los cursos que hacía el padre Alfonso Navarro, así lo dividía en esos bloques. En un bloque del bautismo, bloque de la confirmación y bloque de la Eucaristía. Muy bonitos, eran muy bien hechecitos. Pero esa era la intención, que nosotros renováramos nuestros sacramentos, que viviéramos de manera así intensa lo que había sucedido en los sacramentos que habíamos recibido cuando no éramos conscientes, cuando estábamos chiquitos, que lo pudiésemos renovar, que pudiésemos actualizar la fe recibida en esos sacramentos. Entonces, cada uno de los sacramentos, el sacramento del matrimonio, allí está presente Cristo, allí está presente el Espíritu Santo. Hay una epíclesis que se hacen los esposos allí cuando invocan al Espíritu Santo. Aquí también, en el sacramento del orden, en el sacramento de la confirmación, pues no se diga. Y en todos ellos está actuando poderosamente la Santísima Trinidad, en cada uno de ellos. Pero todos los sacramentos tienen su origen en el bautismo, pero tienen su centro en la Eucaristía, ¿sí? El centro de donde brota toda la Eucaristía, pero el origen de los sacramentos está en el bautismo, ¿sí? Y todos los demás adquieren significado desde esos dos polos, ¿sí? ¿Ok? Continuamos. Bien, aquí es importante que nosotros tengamos muy claro lo que ya he dicho en otras ocasiones. Dios, nuestro Señor, Él nos hizo a cada uno de nosotros e imprimió en nosotros una peculiar naturaleza, que es la naturaleza humana. Es verdad que, por ejemplo, nosotros compartimos muchos rasgos de naturaleza con otras especies, ¿sí? Compartimos rasgos de naturaleza, pues desde que somos, nuestro cuerpo está compuesto de, entre otras cosas, de minerales, de aminoácidos, de proteínas, etcétera, que todo viene de la tierra, ¿sí? Pero también compartimos muchos rasgos de naturaleza con las plantas, con los procesos biológicos de las plantas, etcétera, ¿sí? En muchos aspectos. Y no se diga con los animales. Por ejemplo, nuestro ADN tiene un gran porcentaje del ADN al menos de los mamíferos, ¿verdad? Con los mamíferos compartimos mucho. Sí saben que compartimos 90 y tantos % del ADN de los cochis, por si no sabían ustedes, ¿verdad? ¿No compartes o no sabes? Averíguale, ¿verdad? Averígualo. No me crean. O sea, tenemos mucho. Sin embargo, ese 2%, no sé, que es único de la especie humana. Nadie más lo tiene, nadie más lo comparte. Y ahí está precisamente lo peculiar del ser humano. Ahí está la peculiaridad. Ahorita no me voy a meter a clases de antropología, espero que lo tengan esa clase después, donde les van a explicar muy bien eso. Ahorita solamente quiero decirles que a partir de nuestra peculiaridad, que entre otras cosas, lo que nos hace diferentes a las demás especies, vivas o no vivas, es nuestra capacidad de autoconciencia. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la casa llevaron unos periquitos australianos, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho observarlos, cómo son, ¿sí? Cómo actúan.
Y el periquito ahí está, cuando se acerca uno, ahí según él va y cuida a la periquita, ¿no? Y cosas de esas. Bueno, ahí se ve pues actuando la naturaleza, ¿sí? Actuando en la naturaleza. Y lo mismo podemos ver en muchas otras especies y cosas. Sin embargo, aun cuando el periquito sabe que esa va a ser su pareja toda la vida, de algún modo lo sabe, es consciente de ello, no es autoconsciente de que esa periquita es de él. A ver, no sé si me voy a entender. Tiene nada más el conocimiento por instinto de que es su pareja, pero él no está pensando, esta es mi pareja, eso no lo puede hacer, ¿verdad? Y le voy a poner la güerita, ¿no? No, eso no. Eso es la autoconciencia, cuando uno sabe que sabe. Nosotros sabemos que sabemos, el animal no. Y junto con la autoconciencia tenemos el libre albedrío, ¿sí? Que nos hace en un momento dado poder tomar decisiones. Y como decía por ahí algún pensador, no me acuerdo si Albert Camus o Jean-Paul Sartre, no me acuerdo, uno de esos existencialistas, decía que el ser humano está condenado a ser libre. Sí, es fuerte, pero es la verdad, ¿sí? Porque en cualquier acción que nosotros hagamos, siempre vamos a tener que decidir. Ustedes, ahorita algunos decidieron meter café aquí, ¿verdad? Y algunos decidieron ponerle azúcar o leche o dijeron, soy diabético, pero me la juego, le voy a echar azúcar, ¿sí? Decidieron, cada quien. Y entonces en nuestras decisiones siempre habrá consecuencias, positivas o negativas, pero siempre habrá consecuencias. Bueno, todo eso Dios lo sabe. Además también sabe que somos procesuales. El ser humano es el animal más procesual de todos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los animalitos muy rápidamente aprenden a ser autosuficientes en lo que les corresponde a su naturaleza. El ser humano tarda mucho, depende mucho de su mamá, ¿verdad? Y como ya le dije en una ocasión, el ser humano no tiene al principio identidad de sí mismo, o sea, autoidentidad. No, a ver si no quiero meter mucho en nada, pero o sea, no tiene esa conciencia de yoidad, de que es un yo, ¿verdad? Lo que tiene conciencia es de su mamá, del tú, o su papá eventualmente, ¿no? Pero más de la mamá. Desde el principio identifica que hay alguien allí. Y a medida que identifica que hay alguien ahí, empieza a tomar conciencia de que es diferente del que está enfrente de él. Y ese tomar conciencia es precisamente esa conciencia de mi yoidad, de que yo soy diferente a todos los demás seres existentes. Reconozco mi identidad y eso me hace ver que entonces poseo yo una dignidad propia que me diferencia de todos los demás. Todos los seres humanos tenemos esa conciencia. Por eso nos resistimos, y esto disculpen que lo diga, yo me resisto muy aferradamente a que podamos perder nuestra libertad, porque es uno de los dones más preciosos que Dios nos dio, que pueda alguien tener dominio sobre nuestras vidas en cosas que no le incumben, no lo puedo yo aceptar, de ninguna manera. Por lo mismo, ¿verdad? Hasta ahí el discurso político, ¿sí? Hasta ahí el discurso político, ¿sí? Pero es que a veces dicen, los padres nos tienen que meter en política. ¿Cómo diablos que no? Claro que sí, porque estamos hablando de nuestra naturaleza que Dios creó en nosotros. Desde ahí estamos hablando, de ser libres. Que es lo más grande que tiene el ser humano, el ser libre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nos asemeja a Dios, precisamente nuestra libertad. Pero le decía también que somos procesuales, que vamos aprendiendo de a poco a poco. Aprendimos a caminar de a poco a poco.
aprendimos a hablar de a poco. Y así, algunos se tardaron menos, otros nos tardamos más, ¿sí? Hay unos que nos tardamos más en aprender a hablar, pero después ya nadie nos cayó, ¿verdad? Así pasa. Yo tenía una sobrina que no sabía, tenía como 4 años, estábamos bien preocupados ahí porque no hablaba. ¿Esta será muda o qué? Ahora aquí en la calle, María Cecilia, aquí en la calle. ¿Mande? Tenían su propio ritmo. Así es, cuando se le pegó la gana a ella. Así, de repente, de aquí en adelante voy a hablar. Es interesante, es muy interesante todo eso. Pero eso nos habla de nuestra procesualidad. No sé ni siquiera si existe esa palabra, ¿no? Pero será eso. Y también de que nosotros somos parte de la naturaleza, ya lo dijimos. Por lo tanto, utilizamos elementos de la naturaleza. Luz, ¿verdad? Agua, aceite, vino, cosas que nos proporciona la naturaleza. Es lo que utilizamos para que a través de esos elementos que originalmente no son sagrados, ¿verdad?, sino que son parte de la naturaleza, por la acción de Dios se convierten en sagrados. Y entonces para nosotros el cirio pascual es un elemento sagrado que representa a Cristo resucitado, Cristo luz del mundo, ¿sí? Y eso representa en todas las velas a Cristo luz del mundo. Las velas que usamos, claro, las velas de brujería no, las velas que usamos en la iglesia, ¿sí? El agua que es el elemento más ordinario que puede haber después del aire, ¿sí? También se le da un valor salvífico. El agua que es ordinariamente muy apreciada por los seres humanos, y no digamos ahorita en esta crisis de agua que tenemos, que parece que va para peor, ¿sí? Pues más, ¿verdad? Entendemos lo que es el agua. Entonces le da un valor salvífico el agua, todo lo que significa el agua en el bautismo, por ejemplo, ¿no? Igual el aceite, como ahí el Papa está soplando sobre el crisma, le está soplando y el Espíritu Santo está descendiendo a ese aceite de oliva que tiene algunas otras esencias que huelen muy bonito, se las mezclan, y él sopla y hace 3 cruces con la boca y desciende el Espíritu Santo, y eso ya no va a ser aceite común, va a ser santo crisma, ¿sí? Con el cual se unge al bautizado, se unge en las manos del sacerdote, se utiliza en esos momentos muy sagrados de la liturgia. Y el vino que se convierte en la sangre de nuestro Señor. Ya les conté, ¿no? Eso de que alguna ocasión que por ahí me tocó ayudar en una misa cuando no sabía yo nada de nada. Y que entonces, que me dijo el sacerdote, ¿verdad?, que consumiera yo le entendí el sándwich. Y dije, pues, ¿cuál sándwich? Buscando, ¿cuál sándwich? Y era el sándwich, la sangre de Cristo, pues era el cáliz con la sangre, ¿no? Y entonces le decía, padre, ¿cuál sándwich? El sándwich. Pues yo no sé qué iba a andar sabiendo, ¿verdad? Venía de Mochis, ¿qué iba a saber? Bueno, entonces, después me dijo después el padre afuera, sándwich, ¿qué no sabes lo que es sándwich? Pues no, padre, no sé qué es sándwich. ¿Qué es sándwich? Sangre. Ah, bueno, ok, ahora sí ya, dígame en español qué le cuesta, ¿verdad? Ok, entonces, la naturaleza simbólica del ser humano y como esa naturaleza, somos simbólicos los seres humanos. En todo nosotros utilizamos símbolos y signos. Es nuestro modo de ser, ¿sí? De hecho, ahorita yo no pudiera estar hablando con ustedes porque el mismo hablar, yo utilizo simbolismos que ustedes comprenden, que ustedes entienden, ¿verdad? Si yo estuviera hablando en inglés, a lo mejor algunos podrían entender, o en italiano, en francés, o en alemán, o lo que sea.
pero la mayoría a lo mejor no. Pero si metemos aquí un alemán y le hablamos en español, no va a entender, porque no. ¿Por qué? Porque finalmente así decidimos en convenciones, o sea, así lo convinimos los seres humanos, que a esto le íbamos a decir agua y los gringos le dicen, ¿cómo? Ya, bien. ¿Y los franceses? Así, Y así en cada idioma, aqua en italiano y no sé en qué más, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Entonces, esto para nosotros es agua, punto. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Pero en otros idiomas le dicen de otro modo, pero sigue siendo la misma agua. Por ejemplo, a nosotros, ¿de qué otra manera le decimos al hielo? Sí. Hielo, nada más, ¿verdad? Nada más le decimos hielo. Vayan ustedes, por ejemplo, con un esquimal y tienen un chorro de maneras de decirle al hielo, porque ellos están en eso y ellos ven del hielo muchas otras propiedades que nosotros no vemos. Nosotros nos sirve para que la Coca-Cola no se nos caliente, nada más. Y ya, ¿verdad? Pero depende de la región cultural, también va adquiriendo sentido, es decir, todo es simbólico para nosotros, ¿sí? Y es a través de simbolismos ¿verdad? Que nos comunicamos los seres humanos. Pues Dios utiliza esa naturaleza simbólica y a partir de esa naturaleza simbólica tiene signos en donde a través de algo visible Él actúa con poder. Esa es la naturaleza simbólica que Dios utiliza para comunicar su salvación. Por eso son tan importantes para nosotros los sacramentos. Y eso es una lástima que nuestros hermanos separados no entiendan eso. Que estamos partiendo en primer lugar, obedeciendo a la misma palabra de Dios. Porque el mismo Señor utiliza símbolos constantemente para comunicarse. Constantemente utiliza símbolos. Y bueno, Él quiso, en su economía, ahora sí ya esa palabrita de la salvación, quiso utilizar algunos símbolos de la vida ordinaria para a través de ellos comunicarnos la salvación. ¿Sí? Continuamos. Bueno, ya sabemos pues que cuando le pregunta el apóstol, ¿cuál de ellos fue? Que le pregunta, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Quién? No, a ver, ahorita nos acordamos. Que le dijo, Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice, tanto que han vivido conmigo y aún no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Felipe, tanto tiempo. Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Ahí está. Entonces, Cristo es sacramento del Padre. Ya dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo hace visible al que es invisible, al Padre. Él es el principio de toda la sacramentalidad, Jesucristo. ¿Sí? Es sacramento del Padre. ¿Lo tienes ahí en tu...? Lo mandamos a los grupos. Bueno, es sacramento del Padre, Él. Y después, la Iglesia es sacramento de Cristo, porque a la Iglesia se le da la misión de ser signo e instrumento de la acción de Cristo para la humanidad, ¿sí? Por eso la Iglesia es sacramento de Cristo. Y esa sacramentalidad de la Iglesia se hace viva, se hace eficaz, se hace real a través de los 7 sacramentos. Fíjense qué bonita imagen. Como cuando aquí el sacerdote está comunicándole la misericordia, ¿verdad? Y la salvación. Recuerden que eso es lo que significan eso, lo rojo y lo blanco. La misericordia y la salvación al penitente.
quien en realidad la está comunicando es Cristo, ¿sí? A mí me encanta esa imagen, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Cuando yo voy a confesarme, yo me voy a confesar con Jesucristo. A Él, con Él me voy a comunicar. Claro, yo le hablo al sacerdote. Hay personas que empiezan y dicen, le hablan a Dios mismo. Lo pueden hacer, no hay problema. Pero se les olvida el signo de sacramentalidad. Que en ese momento el sacerdote es el que está haciendo las veces de Cristo. Está allí para eso, ¿sí? Para hacer presente a Cristo. Continuamos. Esto me encanta. Ustedes son sacramento de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser sacramentos vivos con nuestro estilo de vida. Eso tendríamos que ser los cristianos. Sacramentos ante el mundo, luz de las naciones, ¿verdad? Sal de la tierra. Es decir, signos visibles de la misericordia del Padre para los hombres. Signos visibles de la salvación de Cristo para los hombres. Signos visibles del amor del Espíritu Santo para los hombres. Como lo fue la Virgen, como lo fue San José, como lo fueron cada uno de los santos, que es lo más granado que tiene la Iglesia, ¿verdad? Sus santos. Por eso para nosotros la teología de los santos es tan importante, porque en ella aprendemos de una teología viva, de alguien que vivió aquello, que no solamente lo estudió en libros. Por ejemplo, cuando uno lee la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, o de San Juan de la Cruz, o de San Francisco de Asís, y lo que ellos dicen, lo que están diciendo, lo avalan con su vida. Pues ellos son sacramentos para nosotros en el sentido que ya lo expliqué, en cuanto que hacen presente. Una persona cuando está orando, ¿verdad? En ese momento es sacramento de la fe que tiene puesta en el Señor. Cuando una persona está ofreciendo sus dones a quien menos tiene, está haciendo sacramento. Cuando una persona vive unida con su familia, ¿verdad? Y crean una unión de respeto y de amor entre ellos, están siendo sacramento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el padre Loring, que está ahí con un muchacho, ¿verdad? Era muy bromista, quién sabe qué le estará diciendo ahí, ¿verdad? Pero, o sea, como allí, entre su broma y broma, decía las cosas muy en serio. No sé si alguna vez han leído algo del padre Jorge Loring, es muy interesante. Hay un libro que se llama Para Salvarte, que yo lo leí de joven, me sirvió mucho y sigue sirviendo. Entonces, todos somos presencia viva de Jesús, somos rostro de Jesús. San Pablo dice que debemos de ser fragancia aromática, agradable de Cristo. Eso tenemos que hacer en el mundo, ¿verdad? Tenemos que oler a Cristo, no apestar al diablo, ¿sí? Pues más que azufre. Ok, continuamos. Nos quedan 15 minutos. Y por supuesto que la liturgia no es solamente palabras. El culto no es solamente palabras. ¿Ustedes saben qué son los iconoclastas? ¿Alguien ha escuchado hablar de los iconoclastas? Los iconoclastas fue un grupo dentro de la iglesia, que se separaron después de la iglesia, que ellos se metían en las iglesias y rompían las imágenes. Las rompían las imágenes. E incluso llegaron a matar cristianos que tenían imágenes en sus casas, porque decían que eso era un culto, como lo escuchamos ahora de algunos hermanos protestantes. Yo viví una experiencia muy dolorosa con una señora que era vecina de la parroquia donde yo estaba, allá en San Judas Tadeo, que su hija se hizo cristiana. Es muy abusivo ese nombre, ¿no? Porque yo también soy cristiano, ¿verdad? Yo ya lo he dicho así, es como si alguien del DF dijera, yo soy mexicano, oye, yo también, ¿verdad? Soy medio bronquito, pero soy mexicano, ¿sí? No nomás tú.
igual, o sea, cuando los cristianos dicen, es que no somos cristianos, está mal, es abusivo eso, ¿no? Pero bueno, la mujer se hizo cristiana, que está mal dicho, ¿no? Se hizo evangélica. Entonces, pues les meten mucho esa idea del culto de los santos, y su mamá tenía un altarcito al modo de las viejitas de antes, porque ahora las viejitas modernas ya no lo hacen, un rincón donde tenía todo chorro de estampitas y de imágenes y de la Virgen de Guadalupe y Cristo y cuanto santo, ahí lo ponía, ¿verdad? Ahí tenía ella su santuario y ahí rezaba. Y llegó la mujer, ¿verdad? Llena de furia, la hija, y le destruyó todas sus imágenes. A la señora le dio un infarto y se murió. Claro. Estaba lastimando lo más valioso, lo más sagrado para ella, ¿verdad? Y lo peor que la mujer no creen que se arrepintió ni nada, ¿no? Dijo, ya le tocaba morirse a mi mamá, así. Iconoclasta. De ícono es imagen, y clasta, destrucción. De que destruyen imágenes. Nosotros los católicos tenemos estos dos puntos de partida por la cual tenemos imágenes. En primer lugar, por lo que ya les dije, somos simbólicos. Nosotros necesitamos de símbolos. Y los símbolos, ¿qué significa la palabra símbolo? Significa cuando se unen dos realidades, eso significa. Por eso la palabra diablo es lo que separa. El diablo separa, el símbolo une, los sacramentos unen, las imágenes nos unen a Dios, ¿verdad? Porque a través de una imagen, de una bella imagen, pues eso nos evoca a Dios, ¿sí? Yo como quisiera que se oyeran las campanas del santuario, yo no sé por qué no se oyen. Porque la campana evangeliza. Toda esa gente que va al mercado, con el solo escuchar las campanas, se acordaría de Dios. No sé por qué, no sé. No, se descompuso ahí una cosa y no se ha arreglado, ¿verdad? El santuario es un ícono de los mochis. Es un ícono de los mochis. Es una iglesia que es de todos mochis. Y se debería hacer más por esa iglesia. Se los digo con la libertad de que no soy el párroco, entonces con esa libertad se los puedo decir, ¿verdad? Que es un ícono de los mochis. Y debería de tenerse más cuidado con esa iglesia. Cierro paréntesis, cierro la política, ¿verdad? Entonces, nada más. Pero las imágenes, dice el Papa Benedicto XVI, nos hablan de Dios. Yo me pongo frente a una imagen de Cristo crucificado y entonces en ella descubro el amor que Dios me tiene. Él se entregó por mí, me ama hasta el grado de dar su vida por mí. Eso me está diciendo el Cristo. Yo veo la imagen de San Judas Tadeo y estoy viendo que es un apóstol que dio su vida por Cristo y que incluso me lo está diciendo, no me sigas a mí, sigue a Cristo. Ahí está, ¿verdad? Y veo a la Virgen de Guadalupe, la Madre de nuestro Señor, y así cada uno de los santos, testigos del amor de Dios. Nada de que me retiran de Dios, me unen a Dios, me acercan a Dios. Por eso tengo que conocer sus vidas, no solamente rezarles y pedirles. Les pregunto aquí, no sé si ya les hice pregunta, ¿conocen la vida de San Charbel, o San Charbel, como se diga? Si no la conocen, no se anden poniendo aceititos, porque no es justo. Conozcan primero su vida, porque lo más importante con los santos es que son íconos de Dios, es decir, son sacramentos de Dios, son donde nosotros podemos ver que es posible la vida cristiana, porque ellos la vivieron en plenitud. Entonces, primero conozcan la vida de los santos, eso es lo que sería católico, ¿sí? Cierro el paréntesis. Entonces ahí está, ¿no? Y San José, hoy día de él, ¿verdad? Yo no sé por qué lo ponen como viejito. San José no pudo estar viejito por las costumbres de los israelitas de la época de Jesús, que se casaban entre los 18 y 20 años. ¿Verdad? Entonces,
San José tendría, así cuando estaba así de bebé, tendría 20, 21 años. Por eso me escogí esa figura de un San José joven. Y seguramente también murió de unos 40 y tantos años, más o menos. O sea, murió joven. ¿Sí? Bueno, entonces las imágenes son también muy importantes, más en nuestra cultura de la imagen. Hoy día es importante, nos dice el Papa, que se utilicen el internet y todos esos medios. Ahorita están sacando imágenes muy bonitas que están haciéndose con inteligencia artificial, no sé si las han visto, bellísimas, muy bonitas imágenes que están sacando. Algunos buenos católicos están utilizando la inteligencia artificial para hacer unas imágenes bellísimas, bellísimas. Voy a subir algunas, me voy a permitir subir algunas ahí. Las van a reconocer porque seguramente las han visto, pero son muy, muy, muy típicas, ¿sí? Bueno, continuamos. Los santos son, y nosotros también debemos ser, catecismos vivos, íconos vivos, presencia viva del Señor. A ver, ¿a quiénes reconocen de ahí? Carlos Acutis. ¿No? La Madre Teresa. ¿Este? No, es de Chile. Es de Chile. San Alberto Hurtado, mi tocayo. ¿Quién es? Yana Mola, una madre que prefirió morir de cáncer intrauterino, por salvar a su hija, no a esa, otra, ¿verdad? Y él es el doctor Giuseppe o José Moscati. Hay una película bellísima de él. Y está ahí en YouTube, gratis, ¿sí? Es un doctor fabuloso, gran científico, gran investigador, ¿verdad? ¿Cómo? Se llama Moscati, Historia de un amor, algo así. Está muy bonita. Quise poner santos contemporáneos, ¿verdad? Del siglo XX o siglo XXI, ¿verdad? Nuevecitos, todos ellos, ahí están. Ella, Yana, ¿qué? Es una doctora también. Ella es una doctora que prefirió saber que se iba a morir por salvar a su hija, ¿verdad? Es un ejemplo y que toda su vida fue una mujer ejemplar, una esposa ejemplar, una doctora ejemplar, muy bonita. Todas ellas tienen historias muy bonitas, ¿no? Todos ellos tienen historias muy bonitas. Hay que conocerlos a los santos. Yo recomiendo que conozcan a todos los santos que quieran, pero hay que tratar de ver a los santos nuevos, a los santos de nuestra época, porque nos hablan en un lenguaje de nuestra época, ¿verdad? Por ejemplo, este muchacho, ¿verdad? Como les habla. Pues sí, sí, pues ponla, claro que sí. Muy bien, gracias. Ahí después la ven ustedes, ¿no? La del doctor. Sí, muy bonita película, Por cierto, también hay otra película que yo no sé por qué no la han dado aquí, del Padre Pío, nueva, del año pasado o antepasado, que está muy bonita, muy bonita. Ahorita por lo pronto lo pueden rentar, pero no la pasaron en los cines, no sé por qué. Viene otra de una monjita que se llama después les digo, ahí por ahí también se lo vamos a poner, ahí te vamos a poner todo ahí en el chat. Pero ojalá que la pongan aquí, porque de repente no las ponen, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Cabrelli, algo así. Está interesantísima, que se fue a vivir a Nueva York. Bueno. Nos vamos hasta la última lámina. La última. Ya, la última y nos vamos. Esa es una pregunta que muchas veces les pueden hacer sus hijos o ustedes mismos, a lo mejor algún día se la hicieron. Yo me la hice en mi adolescencia, ¿verdad? Renegaba. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué ir a misa? ¿Para qué ir a misa? Aquí hay una respuesta que es muy bella,
Pero yo tengo otra también, ¿verdad? Porque voy a recibir un abrazo de Dios. Así de simple. Dios me está esperando ahí en la puerta de entrada y me recibe con un abrazote y me pasa y me llena de cariño, de amor, de afecto, me sana, me purifica, me fortalece, me bendice, me hace sentir que los demás que están ahí son mis hermanos y tantas cosas. Pero leamos lo que dice aquí. ¿Por qué y para qué ir a la iglesia? Ir a la misa del domingo, página 98 al final. Porque allí nos encontramos no solamente con Dios en un sentido genérico, sino concretamente con Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que nos une a los cristianos en su familia para hacernos capaces de ser mejores, de ser más felices y libres, de llevar la vida bella y verdadera a nuestras familias, a nuestros amigos, al mundo, la vida que procede del Dios uno y trino que en Cristo se nos da. Yo les voy a dar una tarea y con esto terminamos, en la página 98 al final. La tarea es la siguiente. Esto lo van a poner como pregunta cada una de ellas, ¿sí? De manera que van a poner, ¿realmente encuentro a Dios en la misa? ¿Me encuentro con Jesús, mi Salvador y Redentor? ¿Lo siento, lo experimento con mi Salvador y Redentor? ¿Realmente me siento unido a los cristianos como familia? ¿Lo siento familia mía? ¿Realmente la misa me está ayudando a ser mejor persona? Etcétera. Para preparar su Semana Santa. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. ¿Mande? ¿Realmente que la última? No, es que sigue. O sea, en realidad, cada uno se va a hacer una pregunta en la página 98. Sí. Ahí viene lo que responde aquí, la respuesta, ustedes la van a hacer pregunta. ¿Sí? Cada una van a hacer una pregunta. ¿Realmente esto está sucediendo? ¿Está verificándose en mi vida? Y si no, ¿qué está pasando? Que le pregunten ustedes a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué si alguna de estas cosas no se está verificando en mi vida? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Probablemente, ¿verdad? Será la pregunta. ¿Qué no estoy haciendo bien? Examen de conciencia para Semana Santa. Padre, Santa Francisca Cabrini. Cabrini. Ay, qué tiene. Cabrini. Esa película, es más, si me invitan voy con ustedes cuando vengan, Vamos a verla. Ok. La próxima clase es el martes de Pascua. ¿Qué día es? Martes 2 de abril. El martes santo. Nosotros vamos a Culiacán, los padres. Vamos a la misa crismal, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar este momento. Te pido que llenes de tu bendición a cada uno de tus hijos aquí presentes y también a través de las redes, para que vivamos intensamente esta Semana Santa venidera. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.